tenemos la relación intergeneracional, interdominancia, exceso y dominancia y contradominancia de los 5 elementos, que es lo que estábamos viendo los otros días, y vieron el cuadrito que yo les decía, en la página, la tabla número 1, ¿sí? Las 5 categorías de las 5 cosas clasificadas de acuerdo a los 5 elementos, ¿sí? Entonces, acá podrían, si ustedes tienen el libro, yo puedo llegar a hacerles una acotación. Entonces dicen 5 elementos o 5 movimientos que tenemos: la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Ya me acordé, tengo que hablar más despacio. No me lo dijeron, pero ahora sí me acordé. Entonces tenemos los órganos que son San, entonces corresponden al hígado, el corazón, el vaso, los pulmones y el riñón. Cada uno de estos depende de un elemento. La madera, por ejemplo, es hígado. El fuego es el corazón. La tierra es el vaso. El metal es el pulmón. El agua corresponde al riñón. Los Fu, que son talleres, ¿sí? Entonces decimos que los 5 elementos son madera, el órgano San es el hígado y el Fu es la vesícula biliar. El fuego es el corazón, es el San, y el Fu es el intestino delgado. La tierra es el vaso y el estómago es el Fu. El metal es el pulmón, San. El intestino grueso es Fu. El agua es el riñón, como San. Y la vejiga es el Fu. O sea, Fu es vejiga. Entonces, también ahí tenemos una relación de relación madre-hijo, ¿sí? Tenemos un órgano acoplado con una víscera: el hígado y la vesícula biliar, el corazón y el intestino delgado, el vaso y el estómago, el pulmón y el intestino grueso, el riñón y la vejiga. Y alguien me va a preguntar, ya sé, ¿y dónde está el páncreas? El páncreas está con el vaso. El vaso, páncreas, que comúnmente le decimos, pero los chinos lo consideran una función, se llama pi, y es toda una función. Por lo tanto, el vaso y el páncreas están unidos. Los chinos dicen vaso directamente, porque ya saben que es una función, y se tradujo vaso nada más, pero acá en Occidente le decimos vaso páncreas. Órganos de los 5 sentidos. Los órganos o las puertas de entrada. Entonces, el hígado es la puerta de entrada del hígado, son los ojos. El hígado tiene su puerta de entrada en los ojos. El corazón en la punta de la lengua. El vaso en la boca. El pulmón en la nariz y el riñón en las orejas. Hay 2 que tienen puertas de salida. Por lo tanto, el pulmón tiene puerta de salida en el ano y el riñón en el ano también, pero también por los conductos urinarios. Los 5 tejidos: la madera, los tendones, el fuego, los vasos, la tierra, los músculos, el metal y el pelo, el agua, los huesos. Las emociones: la madera es la ira, cólera, tiene que ver con la hiperactividad. La ira sería lo más grueso, ¿sí? Acuérdense que esta es una traducción del chino. Entonces el chino, las traducciones literales se complican. El fuego, la alegría. La tierra, la ansiedad. El metal, la melancolía. El agua, el pánico o el miedo. La estación del año: la madera, la primavera. El fuego, el verano. La tierra, el verano tardío o canícula. Cuando yo digo canícula, todo el mundo se complica, pero el verano tardío también lo podemos decir. El metal es el otoño. El agua, el invierno. Los factores ambientales: la madera es el viento, el fuego es el calor, la tierra es la humedad, metal, sequedad, agua es el frío. Crecimiento y desarrollo. Entonces, la madera tiene que ver con la germinación, el fuego con el crecimiento, la tierra, la transformación, metal, cosecha, agua, almacenamiento, ¿sí?
La madera es el color verde, el fuego es el rojo, la tierra es el amarillo, el metal es el blanco. Y el agua, qué interesante, si el agua, ¿qué color tendrá? Negro. ¿Por qué? Porque está en las profundidades. La madera es el agrio, el fuego es el amargo, la tierra es el dulce, el metal es el picante, el agua es el salado. Madera es este, fuego es sur, tierra es centro, metal oeste, agua es el norte. Bueno, y ahora vamos a tomar cada elemento y les voy a describir. Entonces decimos que la madera tiene su órgano como hígado, su víscera es la vesícula biliar. La puerta de entrada son los ojos. Los 5 tejidos, uno de los tejidos de ellos es el tendón. Y la parte externa del tendón son las uñas. Acá les voy a agregar algo más. La ira es la emoción. ¿De qué estación del año hablamos? De la primavera. ¿Y qué es lo que reina en la primavera? El viento. ¿Y qué es lo que se da en la primavera? La germinación. El color. Y les voy a agregar verde azulado. El sabor es el agrio. Y la orientación es este. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos cuando nosotros hablamos de los 5 movimientos, un recuento. El fuego tiene su órgano, es el corazón, el taller es el fu, la puerta de entrada es la lengua, pero esa es la principal. El corazón tiene puertas de entrada en todo, en algunos más que otros. Por ejemplo, en el oído también, que es el conducto auditivo. En la antigüedad hablaban del conducto auditivo. Ellos hablaban de los 5 orificios. Bueno, el orificio era el conducto auditivo. La emoción es la alegría. La época en la estación es el verano. Factores climáticos, el calor. Crecimiento y desarrollo, crecimiento. Color rojo. Sabor amargo. Y acá vamos a hacer una aclaración. Acá dice sur. ¿Por qué? Porque es el hemisferio norte. En realidad, para nosotros es el norte. ¿Sí? En el hemisferio norte, el calor está en el sur, y para nosotros el calor en el hemisferio sur, para nosotros el calor está en el sur. Ahora, en Ecuador, que son el pupo del mundo, está dividido. Del lado del hemisferio del Ecuador, del norte, es como para el sur. Y bueno, es complejo en un país chiquitito. Bueno, ustedes son el pupo del mundo y nosotros somos el último país del mundo. ¿Sí? La Tierra, ¿qué órgano tiene? El vaso, el órgano. Y la víscera es el páncreas. El estómago es el taller. Puerta de entrada es la boca, controla los músculos y el volumen muscular. Tiene que ver con la ansiedad, porque tiene mucho que ver con la pulsión. Estaciones, verano tardío. Factores ambientales, humedad. Transformación es lo que transforma la tierra, ¿sí? Color amarillo. Sabor dulce. Pero el dulce, tengo que hacer una acotación que tiene que ver con... César, apagame el micrófono, por favor. Ahí está, gracias. Apaga el micrófono, César. Ahí está, gracias. No sé que lo escucha. El sabor dulce. Dulce soft. Alguien que le escriba a César porque no escucha, que hay que apagar el micrófono. Por favor, chicos. Pero es un amarillo, pero el sabor es un sabor neutro, es un sabor insípido, soso, insípido, ¿sí? Gracias. Gracias, eso sí. Y la orientación es el centro. El metal.
pulmón. El Pu es el intestino grueso, que es el taller. La puerta de entrada es la nariz. Tiene por salida el ano, piel, pelo y vello corporal. Después, la emoción es la tristeza y la melancolía. La estación del año es el otoño. La sequedad es el factor climático. Crecimiento y desarrollo, cosecha. Colores, blanco. Y les agrego blanco azulado. Sabores, picantes en general. No vamos a decir cuáles son los que favorecen a la salud, ¿sí? Pero el picante es el sabor del pulmón. El exceso de picante también le va a dañar. Orientación el oeste. El agua tiene que ver con el riñón. El órgano Q es la vejiga. La puerta de entrada es la oreja, el pabellón, ¿sí? Auricular. Huesos. Emociones, pánico y miedo. Estaciones, invierno. Factores ambientales, frío. Crecimiento y desarrollo, almacenamiento. Colores, negro. Sabor, salado. Y la estación es orientación, acá dice norte, que es en el norte. En el hemisferio norte, en el hemisferio sur es el sur, ¿sí? Bueno, hice un poquito más como para que se entiendan cómo se pueden ver los 5 movimientos, ¿sí? Cuando hablan de las interacciones que tienen, ustedes van a tener en el cuadro la figura número 2, tienen las interacciones. Y acá, algo interesante, les voy a mostrar porque me gustó mucho esto, ¿sí? Ven ahí. Y ustedes lo pueden ver ya en su libro. Ven ahí que hay una estrella, pero también hay unos círculos que se mueven. Bueno, los chinos lo ven a través de esos círculos. No utilizan la estrella. La estrella es típicamente de Occidente. ¿Por qué? Porque en Occidente entendemos por líneas, así más. Tiene que ser una estrella para que lo podamos entender. Los orientales ven más en redondo. Para nosotros entenderlo en forma redondo, como por ejemplo la madera afecta al agua, el agua al fuego. Se nos hace más difícil. Pero me gustó mucho esta estrella y estos círculos porque lo he visto pocas veces hecho. Entonces han sabido entender cómo nosotros podemos llegar a entender, ¿sí? Estamos en la página número 3, ¿no? Habíamos leído hasta acá, hasta la página número 13. Yo tengo anotado acá hasta la página número 11. ¿No llegamos a ver esto? No, claro. Bueno, se los voy a leer y después voy a empezar a explicar sobre el libro. Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? No, vamos bien, ¿no? Bueno, bien, fantástico. Voy a ser como los chinos, ¿viste? Sí. Preguntaban y ya vos tenías que decir que sí en el monasterio, porque si vos decías que no, pero no. Ah, no, en otro momento vamos a explicar para usted. Usted ahora no. Se ve un problema. La interdominancia implica control mutuo e inhibición mutua. La interdominancia significa que cada elemento puede ser a la vez dominante y dominado siguiendo el mismo orden y la interrelación. Por ejemplo, la madera domina la tierra domina el agua domina el fuego domina el metal y el metal domina la madera, y estableciéndose así el círculo respectivo anteriormente mencionado. Por ejemplo, la madera es a la vez dominada por el metal y es dominante a la tierra. Antes de hablar de dominancia, hablamos de un control. Acuérdense que antes es como que alguien te llama la atención, dice, bueno, miren, un apercibimiento.
Vamos a decir esto. Antes, no sé si en todas partes, pero antes de aplicar una multa más grave, se le hace un apercibimiento. Entonces ese es el control. ¿Sí? La dominancia es cuando ya se puso la multa directamente, ¿sí? Muchas veces se empieza así, que es lo lógico. A veces es ya un exceso tan grande que se termina dominando. Pero en general se empieza como pequeñas molestias antes de que aparezca un gran dolor. Antes que aparezca el invierno, apareció el otoño que empieza a bajar la temperatura. No viene verano y después nevó. ¿No? Porque se le da el tiempo para que el cuerpo y las plantas y los animales se vayan acostumbrando paulatinamente. Si no, podemos llegar a morir todos. En la complicada correlación de las cosas, la generación y el control son indispensables. Sin promoción del crecimiento no hay nacimiento ni desarrollo. Sin control no habrá crecimiento o este será excesivo de tal forma que resultaría perjudicial. Por ejemplo, la madera genera el fuego y domina también a la tierra, mientras que la tierra a su vez genera el metal y domina el agua. En el proceso de promoción del crecimiento reside el control, mientras que en el proceso de control existe la promoción del crecimiento. Ellos se oponen y también cooperan entre sí. Por lo tanto, un equilibrio relativo es mantenido entre las interdominancia, lo cual asegura el normal crecimiento y desarrollo de las cosas. En caso de exceso o deficiencia en los 5 elementos, aparece el fenómeno de interdominancia anormal, que es conocido como exceso en dominancia o contradominancia. El exceso en dominancia es como el lanzamiento de un ataque cuando la contraparte está débil. Clínicamente se denomina que este fenómeno interdominancia, por ejemplo, se puede decir exceso en dominancia de la madre sobre la tierra o la dominancia de la madre sobre la tierra. El orden del exceso en dominancia es el mismo de la interdominancia, pero no es una interdominancia normal, sino un daño que ocurre bajo ciertas condiciones. Contradominancia implica atropello. El orden es justamente opuesto al interdominante. Bueno, acá entre dominante e interdominante se hace una cosa, una melange que aburridísima. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Fíjense, cuando hay un problema de glucógeno, el diabético suele tener problemas renales, ¿sí? Uno de los primeros problemas que vamos a ver es en la parte de circulación de los pies. La punta de los pies tiende a enfriarse. Cuando la circulación afectó demasiado tiempo, genera mayores problemas y genera una gangrena, ¿sí? O genera algún problema circulatorio importante. No vamos a empezar con una gangrena, empezamos con algo más. Empezamos con una úlcera varicosa. Esta úlcera varicosa va a generar dolor, va a generar una descompensación en el glucógeno también, que genera inconvenientes, ¿entienden? Entonces, al generar más inconvenientes va a generar una gran melange. Entonces, hice una dominancia y una contradominancia, porque la energía del agua me genera problemas en la madera, en la tierra después. ¿Entienden lo que estaba hablando recién? Bueno, después vamos a ver cómo se controla esto. En este caso, en este curso no, pero después con el tiempo van a ver. Los fenómenos de exceso en dominancia y de contradominancia causados por exceso o insuficiencia de cualquiera de los 5 elementos por lo general se manifiestan simultáneamente. Por ejemplo, la madera no solo puede dominar en exceso a la tierra, sino que también contradomina el metal. Otro ejemplo, cuando la madera está en deficiencia, es dominada en exceso por el metal, al mismo tiempo contradominada por la tierra. La aplicación de la teoría de los 5 movimientos o elementos en el terreno médico significa interpretar la relación de interdependencia y de intercontrol entre los órganos Chang y Fu. Hablábamos, Chang, recuerden que son talleres, son órganos y talleres son los Fu, ¿sí? Y los tejidos y la correlación entre el hombre y la naturaleza, aprovechando la relación de intergeneración
interdominancia, exceso, indominancia y contradominancia de los 5 elementos. Interpretar los cambios etiológicos y el mecanismo de la enfermedad. Cuando el funcionamiento de uno de los órganos internos no es óptimo, puede afectar o contagiar a los demás órganos. De acuerdo a la teoría de los 5 elementos, los complejos cambios que se dan en una enfermedad se presentan bajo las siguientes condiciones: exceso en dominancia, contradominancia, desórdenes de la madre que afectan al hijo y viceversa. Las enfermedades del pulmón, por ejemplo, pueden tener un origen en los cambios patológicos del pulmón mismo, pero sí se deben a un desborde del vaso que se lo explica como el desorden de la madre afecta al hijo. Si la causa radica en desorden de los riñones, se la explica como el desarrollo del hijo afecta a la madre. A veces la enfermedad del pulmón es causada por el desarrollo del desorden del corazón. Entonces se dice que el fuego está en exceso dominando sobre el metal. Y así la enfermedad del pulmón es causada por el desborde del hígado. Se la domina como la madera está en contra, dominancia contra el metal. Cuando hablábamos, bueno, para hacerles un poquito de ejemplo de esto, ¿no? Cuando hablamos que el pulmón puede estar afectado por sí mismo, por una deficiencia, pero también por su madre, que es el vaso, hablamos cuando hablábamos de los 5 movimientos. La tierra es madre del metal. Entonces las madres que son superprotectoras no generan grandes problemas con los hijos porque los ahogan. Después podemos tener un problema de la energía del riñón que nos genere problemas en el pulmón, porque es el hijo que está generándole problemas a la madre, ¿sí? Porque el metal genera el agua. Y así, ¿se entiende? La teoría yin de los 5 elementos son 2 puntos de vista sobre la naturaleza que datan de la China antigua. Conceptos materialistas y dialécticos complementarios que reflejan en diferentes grados la ley objetiva de las cosas. Estas tienen una simplificación práctica en la explicación de las actividades fisiológicas y los cambios patológicos y sirven de guía para la práctica clínica. Las teorías de yin y yang y de los 5 elementos se vinculan y se contemplan recíprocamente. Debemos redoblar esfuerzos para sintetizar y mejorar constantemente los puntos débiles que existen todavía en estas teorías que, con el fin de promover el desarrollo de la medicina tradicional china en la actitud científica y adhiriéndose al materialismo dialéctico y al materialismo histórico. Este es un libro editado en China continental y todo lo que es muy antiguo, pues la parte filosófica, que es muy compleja, es como que lo dejan de lado. Tenían una explicación. Lo que pasa es que no tienen la explicación científica que nosotros, en Occidente, se quiere ver. Porque sí, energía. Sí, energía. ¿Qué es energía? No la veo, no la puedo comer. Sí, pero no existe. Es como el aire, no lo veo, pero sí existe. Sin aire nos moriríamos. Entonces, todo lo que yo no veo, no creo. Por eso en Occidente se toma mucho como todo tiene que ser racional y matemático. Si no es esto, no existe. Y la antigua China no era tan racional y tan matemática. Era muy filosófica. Muy difícil a veces de entender, sí, eso es cierto. San y Fu, órganos internos. Los órganos San y Fu en la medicina tradicional china se refieren a las entidades anatómicas gruesas de los órganos internos que se pueden ver a simple vista. A la vez son una generalidad de las funciones fisiológicas del cuerpo. El corazón, el hígado, el vaso, el pulmón, el riñón, el pericardio son conocidos como 6 órganos San. Sus principales funciones fisiológicas son formar, almacenar las sustancias nutritivas fundamentales. De ellos están incluidos las esencias vitales del Qi, energía vital, Shui, sangre, los líquidos corporales,
El intestino delgado, la vesícula biliar, el estómago, el intestino grueso, la vejiga. San Chao, y acá dice la aclaración, voy a citar hablando, ¿no? Órgano Fu en la categoría San Chao. San Chao significa 3 juegos de la vida: respiración, digestión y la parte genitourinaria. Son conocidos como los 6 órganos Fu. Sus funciones principales son recibir y digerir los alimentos, absorber las materias nutritivas y transformar y excretar los desechos. Además de los San Fu, existen otros órganos que se denominan Fu extraordinarios. Entre ellos están el útero, el cerebro, los órganos San y las glándulas, ¿no? Los órganos San son diferentes a los Fu, cuando en función, pero la diferencia es relativa. Existe una relación de coordinación muy estrecha en las diversas actividades fisiológicas y en las estructuras, tanto entre los mismos órganos San y los Fu, los 5 sentidos y los tejidos. La teoría de los San Fu que toman los 5 órganos son San, excepto el sexto, que es el pericardio. Como los principales muestran plenamente la característica de la medicina tradicional china, o sea, es el concepto que considera el cuerpo como un todo fisiopatológico. O sea, el cuerpo es un todo fisiopatológico. Tanto órganos como talleres son muy importantes. No puede existir. Como yo siempre les digo, ¿qué es más importante? ¿Los tesoros o los talleres? Algunos te dicen los tesoros, otros, no, los dos. No podemos producir sin dinero y no podemos tener dinero sin producción. Entonces, ambos son. ¿Quién es más importante? ¿El patrón o el obrero? Y no, los dos son importantes. El patrón pone la plata y el obrero es el que trabaja y sigue la producción. Sin uno y el otro, no podríamos existir. ¿Entiendes? Como el hombre y la mujer. ¿Qué es más importante? No, los dos son importantes. Son indispensables. No podemos tener, no, este es más. No. Hasta el mismo emperador, que es el corazón, no podría hacer nada sin sus ministros, que son el hígado, los riñones, el pulmón, el vaso. Son ministros. Son todo una corte. Por supuesto que un emperador va a generar, si tiene un emperador virtuoso, va a tener todos sus órganos bien, todos sus ministros bien. Pero si estos ministros no funcionan bien, él también se va a ver afectado. ¿Entienden? Órganos San. Por ejemplo, ahora vamos a empezar a hablar de los órganos San. El corazón está situado en el tórax. En el canal del corazón se acomoda en el intestino delgado. Esta es su relación exterior e interior. Cada órgano San se comunica con un órgano Fu mediante los canales colaterales. El corazón también se refleja en la lengua. Cada órgano San toma un órgano de los sentidos como su salida, que lo indica en relación estrecha con la estructura fisiopatológica y patológica entre los órganos internos de los sentidos. Las principales funciones fisiológicas del corazón son controlar la sangre y los vasos sanguíneos y atesorar la mente. Atesorar la mente. Los chinos sabían que la mente no estaba en el corazón, pero sí decían que la mente dependía del corazón, porque se encontraba en el corazón, en el centro del corazón. Eso siempre lo dijeron los orientales, ¿no? Así que la mente está suspendida en el centro del corazón. Saben que si no hay una buena irrigación sanguínea, la mente o el cerebro no puede funcionar bien. Sabían desde la antigüedad que el cerebro era independiente, pero también sabían que si no estaba bien irrigado por el corazón, tenía grandes conflictos y podía tener grandes distorsiones. Controlar la sangre y los vasos sanguíneos. Los vasos son los conductores por donde circula la sangre. El corazón tiene la función de promover la circulación de la sangre en los vasos sanguíneos para nutrir todo el cuerpo. Cuando la sangre es suficiente y la circulación es normal, el aspecto facial aparece
son rosados, brillantes, llenos de ánimo y todos los órganos y tejidos están bien nutridos y desempeñan normalmente sus funciones. Dicen los chinos que cuando el corazón está bien, detrás de un velo de seda se ve sonrosado el rostro. Es decir, que tiene un rostro sonrosado como un niño, ¿sí? Atesorar la mente. La mente significa aquí el espíritu, incluye la conciencia y la actividad del pensamiento. El corazón es considerado el órgano de mayor influencia sobre las actividades mentales y generaliza la función fisiológica del cerebro. Por esto, el espíritu, la conciencia, la memoria, el pensamiento, el sueño están en relación con la función del corazón de atesorar la mente. Las dos funciones del corazón tienen aspecto y corazón mutuos. El Nei Qing refiere, Nei Qing es el libro de medicina tradicional china escrito por el emperador, ¿sí? El corazón es el órgano que controla los vasos y los vasos son la residencia de la mente. El corazón se refleja en la lengua. Las funciones del corazón, arriba mencionadas, tienen una relación estrecha con el color, la forma, el movimiento y el sentido del gusto de la lengua. Se puede decir también que la lengua es un brote del corazón. Entonces, cuando nosotros hablamos del corazón y que se refleja en la lengua, una de las cosas características para diagnosticar bien o para diagnosticar más o menos rápido una CB, se dice, saca la lengua, mantenerla derecha, ¿no? Que está acusando una CB, o que no puede hablar bien. O el cardíaco típicamente tiene un ceseo cuando empieza a cansarse mucho y empieza se hace difícil de entender, ¿sí? La dialéctica. Bueno, acá dicen que es el brote del corazón. El brote del corazón porque el corazón irriga a la lengua desde la parte posterior, ¿sí? Entonces, al irrigar desde la parte posterior, hace que la lengua pueda fluir con cierta facilidad. Vamos a leer el hígado, creo que nos va a dar bastante tiempo. El hígado está situado en la región derecha del hipocondrio y su canal el canal que lo comunica con la vesícula biliar está en relación exterior. El hígado se refleja en los ojos. Las funciones fisiológicas del hígado son almacenar la sangre, controlar la dispersión y drenaje, dominar el zinc, tendones y ligamentos. ¿Sí? Cuando hablamos que controla los ojos, la puerta de entrada del hígado son los ojos, por eso lo controla. El hígado almacena y regula la cantidad de sangre. Cuando la actividad del ser humano es ligera, una parte de la sangre es almacenada en el hígado. Cuando la actividad es intensa, la sangre es expulsada del hígado para aumentar la cantidad en circulación, manteniendo así las actividades normales. El aporte adecuado de sangre a los diversos órganos depende tanto de la función normal del corazón como del hígado. Esta función tiene también influencia sobre la menstruación, ¿sí? Entonces, el hígado es un acumulador y los chinos le llaman el general de los ejércitos. ¿Por qué? Porque acumula, cuando la función es normal, bueno, tiene la cantidad de sangre. Cuando no, necesita más sangre, se la pide al hígado y expele la cantidad de sangre que se necesita. El hígado controla el drenaje y la dispersión. Tiene la función de comunicar sin obstáculos las actividades funcionales del cuerpo humano. Esta función se divide en las siguientes partes. El hígado se relaciona con las actividades emocionales, sobre todo con la depresión y la ira. La depresión prolongada o la ira puede debilitar debilitar la función del hígado, afectando su función de drenaje y dispersión. Y también la falta de función del hígado tiene acompañada frecuentemente de los cambios emocionales tales como depresión o irritabilidad. La actividad funcional de drenaje, dispersión del hígado, estimula el equilibrio de los órganos Sang-Fu y la libre circulación de los canales y colaterales, sobre todo del vaso y del estómago.
puede activar la función digestiva y la absorción de estos órganos. C. Bilis. Es secretada por el hígado y almacenada en la vesícula biliar. Y finalmente es excretada a la cavidad abdominal, tracto digestivo. Este proceso se relaciona con la función de dispersión y drenaje del hígado. 3. El hígado controla el yin, significa tendones y ligamentos. Esta función fisiológica es la de almacenar la relajación y contracción normal, haciendo que las articulaciones puedan moverse libremente. Yin de la sangre, el hígado tiene la función de nutrir el yin y si son suficientemente yin y la sangre son fuertes y flexibles, los yin y sus movimientos normales. Controlan los tendones, lo que les había dicho. Entonces, todo reflejo neurológico está controlado por el hígado también, porque necesita de sangre, por eso el hígado tiene que ser bien nutrido. Por eso tenemos que mejorar mucho la función del hígado cuando hay problemas neurológicos, ¿sí? O no mejorarlo, cuidarlo a través de la alimentación, o también que ni se deprima ni que se ponga histérico o nervioso, ¿sí? El hígado se refleja en los ojos. Los ojos están relacionados con todos los órganos internos, especialmente con el hígado. Estructuralmente, el canal del hígado se comunica con los ojos. Fisiológicamente, los materiales nutrientes del ojo se relacionan con la función del hígado. Se refiere principalmente a la función de almacenamiento de la sangre. Por ello se afirma que el hígado tiene una relación estrecha con la visión y con los movimientos del ojo ocular. ¿Sí? Si nos animamos, les leo el vaso, ¿sí? Y así ya tenemos 3 órganos que hemos leído y ya los he explicado, ¿sí? El vaso. El canal del vaso tiene comunicación y conexión con el estómago. Está en relación exterior e interior. El vaso se refleja en la boca. Las funciones fisiológicas del vaso son controlar el transporte y la transformación de nutrientes, controlar la sangre y controlar los músculos. Controla el transporte y la transformación. El transporte significa transmisión y la transformación implica digestión y absorción. El vaso tiene su función de digerir el alimento, asimilar las sustancias nutritivas para que parte el agua y transportarlas a todo el cuerpo a través del corazón y de los pulmones. Un funcionamiento normal del vaso se ve reflejado cuando se tiene buen apetito, digestión y absorción, buena nutrición y transformación normal del agua. O sea, quiere decir que uno puede comer, digerir, tiene un volumen muscular, no quiere decir obesidad ni grasa, sino volumen muscular y con normalidad, ¿sí? Controla la sangre. El vaso tiene la función de controlar la circulación de la sangre dentro de los vasos, impidiendo la extravasación. Controla los músculos. Solo cuando los músculos obtienen agua y nutrición suficiente bajo la función normal de transporte y transformación del vaso pueden mantenerse fuertes. Reflejarse en la boca. El vaso y la boca contraen. La boca entra en coordinación funcional para recibir y transportar y transformar los alimentos. Cuando la función de transporte y transformación del vaso es normal, el apetito y el sentido del gusto es bueno. Los labios son rosados y húmedos. Además, el vaso tiene la función de elevar el chi, manteniendo así la posición normal de los órganos internos. Bueno, una de las características, la boca no es tipo la mulatona, no, son rosado, normal. Ahora, cuando hay una disfunción del vaso, comúnmente ustedes van a ver que la boca se empieza a hinchar o los labios se hinchan, como si había un personaje, yo soy de Camerún, que mostraba una negra muy jetona, ¿viste? Era muy típico. Pues claro, la boca es muy hacia afuera. Ahora se van a ver
con la gente que se pone el voto, ¿viste? Y a veces se le va el voto y se le quedó con los ojos. Bueno, es un problema. Pero en general, cuando hay problemas de estómago, la boca se empieza a hinchar, como si fuera una alergia, ¿sí? Y te decía algo más acá sobre la función elevar. Ah, elevar y mantener los órganos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando les hablé que va a notarse que los músculos van a estar firmes, grandes, y que no va a haber una cantidad de grasa en el cuerpo? No va a haber grasa en el cuerpo. Tampoco va a ser un Adonis, ni tampoco va a estar hipermusculoso, que va a ser normal, una persona normal con los músculos. Los órganos tienden a quedarse en su lugar, porque los órganos se bajan, así como se baja el estómago. ¿Vieron cuando alguien se empacha que se le baja el estómago? Bueno, entonces nos mantiene en su lugar. Cuando no, se forma una panza de agua. ¿Qué es una panza de agua? Una panza muy hinchada con mucho líquido, ¿sí? Un exceso de líquido y de humedad. Y eso es una debilidad del vaso, típicamente. Yo les voy haciendo agregados para que tengan más conocimiento. A pesar de que este es un nivel básico, pero cuanto más aprendan, yo siempre digo que es mucho mejor, ¿sí? Vamos a llegar hasta acá. La semana que viene vamos a leer el pulmón y el riñón para que quede claro. Ahora voy a abrir a preguntas. Si hay alguna pregunta, encantado, la responde. Si no, terminamos la clase. ¿Se entendió todo demasiado? No entendieron nada. Pregunten, que no hay problema, porque para eso estoy yo. Bueno, chicos, yo les cuento una cosa. Acuérdense que este grupo es a contribución voluntaria. No están obligados. Si no tienen, no se preocupen, porque yo soy docente. A mí me gusta la docencia, ¿sí? Yo sé que no voy a vivir de la docencia, pues por eso tengo el consultorio, porque si no moriríamos de hambre. No morimos de hambre, pero no la pasamos bien. Y aquí César lo puede decir, que es mi hijo, que me conoce de muchos años, de toda su vida. Pero así que no se preocupen, la idea es poder difundir, y cuanto más aprendan, tanto mejor. Después por privado, yo les digo, no sé, se puede hacer por Mercado Pago, por CBU, no se preocupen. Si no tienen, lo mismo sigan, y lo importante es que aprendan. Cuanto más aprendan, tanto mejor, porque necesitamos muchos más terapeutas. Cuantos más terapeutas haya, tanto más fácilmente. No vamos a dejar ni los hospitales, ni las clínicas, ni la medicina occidental. Vamos a hacer una interrelación de las cosas. Pero ya saben, ya lo han comprobado muchos de los que me conocen, que podemos llegar a aliviar a mucha gente con pequeñas cositas, ¿sí? Que podemos llegar a hacer, que a veces la medicina occidental no lo cubre, a veces lo cubre, pero no llega, porque no llegaste a sus casas o no confían, y a veces podemos hacer cosas que otros no pueden hacer, ¿sí? Entonces, bueno, les agradezco y les deseo lo mejor de lo mejor. No tenemos fechas, nada por el estilo. Fue el Día de la Madre en Brasil. No sé si en otros países también fue el Día de la Madre. Acá en Argentina no todavía. Pero no sé si en Ecuador también lo han festejado. Así que si fue el Día de la Madre, les deseo un feliz Día de la Madre atrasado, pero bueno, en Brasil sí sé que fue el domingo pasado, pero en otros países no sé. Así que les deseo lo mejor y nos vemos la semana que viene, y les deseo paz y bien para todos. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias por la espera. Gracias, chicas, a Ale y a Viole, por esta oportunidad que me dan de difundir y seguir aprendiendo, porque yo cada vez que difundo aprendo mucho más. Desde el Zoom, que me costó mucho, pero bueno, desde ahí estamos conectando. ¿Sí? Les agradezco muchísimo, y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Para todos, un muy fuerte abrazo desde acá, Argentina, para Ecuador y para el mundo. A todos, fuerte abrazo y beso también.